Hey, muy buenas a todos, Martitans. El día de hoy les vengo a hablar de un tema bastante recurrente en el mundo del gaming a nivel competitivo. Es cierto que mientras más FPS tengas, más ventaja tienes, y si es así, ¿por qué sucede esto? Para comenzar, ¿qué son los FPS? Bueno, para comprender qué son, debemos saber que en un video en realidad es una sucesión de imágenes que dan ilusión de que existe el movimiento. Ya comprendiendo esto, los FPS o fotogramas por segundo es la cantidad de imágenes que se muestran en un video cada segundo. La cantidad de FPS en un videojuego depende de la potencia de tu dispositivo. Por lógica, un dispositivo de gama alta mostrará una mayor cantidad de FPS que un dispositivo de gama inferior. Muy interesante y todo, pero ¿por qué tener más FPS nos representa una mayor ventaja? ¡Wow! ¡Más despacio! ¡Velocista! Antes hay que comprender qué son los hercios. Los hercios son la unidad que mide la frecuencia. Lo que aquí nos interesa es la frecuencia de los monitores. Por ejemplo, un monitor estándar de 60 Hz es capaz de representar hasta 60 fotogramas por segundo, pero un monitor gaming de 144 Hz es capaz de representar hasta 144 fotogramas por segundo. Así que si tienes un PC gaming capaz de correr Fortnite a 240 FPS, pero tu monitor tan solo es de 60 Hz, no vas a poder apreciar esos 240 FPS, o al menos no como deberías, porque puedes sufrir de tearing, lo cual no explicaremos en este video, pero puede ser bastante incómodo y representar más una desventaja que una ventaja. Así que siempre es mejor limitar los FPS de tu juego con los hercios de tu monitor. Bien, ahora ya por fin hablaremos de por qué tener más FPS representa una mayor ventaja. La primera razón es que mientras más FPS se muestran en pantalla, la imagen se verá muchísimo más fluida, por lo que sentirás el juego mucho más sabroso. Pero eso no es todo, ya que al tener una mayor fluidez aprecias más el movimiento de los objetos, de los enemigos, etc. Otra razón es que al tener una mayor tasa de FPS obtienes un input lag menor, así tuvieras menos, es decir, un menos tiempo de respuesta entre que pulses el botón y la acción se realice en el juego. ¿No me crees? Bueno, por ejemplo, si juegas a 60 FPS, el tiempo de renderizado de fotograma es de 16.6 milisegundos, mientras que si juegas a 144 FPS, el tiempo de renderizado es de tan solo 6.9 milisegundos. Puede que no sea mucha diferencia, pero a nivel competitivo ¡todo cuenta! Evidentemente, esto no significa que jugar con una mayor tasa de FPS te va a convertir en la siguiente gran estrella de los esports. Si no sabes jugar, pues debes mejorar. Por ejemplo, en el caso de Fortnite, yo he conocido a gente de Nintendo Switch donde el juego va a 30 FPS, que juega muchísimo mejor que gente de Xbox que juega a 60 FPS. Así que cuando alguien te diga que los FPS no dan ventaja, puedes enviarle este video. Eso ha sido todo por hoy, no olvides darle like, suscribirse y activar la campanita para cuando subamos nuevo video. Nos vemos, adiós.